Es el SCP número 49. Es de clase Euclid. CP-049 debe ser contenido en una celda segura en el sector de investigación clasificado. SCP-049 no debe ser removido de su celda sin la aprobación de algún personal de nivel 2 o superior, antes de aquello SCP-049 debe ser sedado. Aún así, en tales momentos SCP-049 debe ser acompañado de dos guardias armados y guiado por un collar de hierro, asegurado de dos poleas de 2 m de longitud, y firmemente retenido por 2 miembros del personal de nivel 1 o superior mientras esté en tránsito. Cualquier experimento ejecutado en SCP-049 se llevará a cabo en el interior de habitaciones específicamente preparadas. La celda de SCP-049 debe ser monitoreada todo el tiempo a través de una cámara de seguridad. En caso de cualquier comportamiento anormal, el doctor nombre clasificado debe ser alertado de inmediato. SCP-049 es de apariencia humanoide, con una altura de 1,90 m estando de pie, y un peso de 95,3 kilogramos. Aún así, la Fundación es actualmente incapaz su cara y su cuerpo más completamente, ya que está cubierto de lo que parece ser el atuendo tradicional de un doctor de la plaga, de la Europa del siglo XV al XVI. El material es realmente una parte del cuerpo de SCP-049, como lo demostraron pruebas genéticas y microscópicas que muestran una estructura similar a los músculos, a pesar de que se sienta bastante como el cuero natural, y la máscara muy similar a la cerámica. Fue descubierto originalmente en Inglaterra, por la policía local. La Fuerza Operativa Móvil Redactado respondió a un sospechoso brote de data expugnada. A todos los civiles en un radio de 5 kilómetros se les proporcionaron amnésicos clase A como parte del procedimiento de contención inicial. SCP-049 no habla Veradendum A1, aunque parece entender perfectamente el inglés, y es totalmente dócil hasta que intenta realizar la cirugía. El toque SCP-049 es invariablemente letal para los humanos. Después del contacto de la S-mano SCP-049, la víctima de ahora en adelante conocida como SCP-049-2 sufre data expugnada y muere en cuestión de momentos. SCP-049 entonces intentará matar a todos los humanos que pueda ver de una manera similar, supuestamente para evitar una interrupción, antes de regresar a SCP-049-2. Él produce una bolsa hecha de data expugnada que contiene bisturís, agujas, hilos y varios frascos con una aún no identificada sustancia, desde algún lugar de su cuerpo. Investigaciones no han sido capaces de localizar estas herramientas dentro de SCP-049 a través de rayos décimo y otras técnicas similares y empezará la disección de SCP-049-2, así como la inserción de diversos productos químicos en el cuerpo. Después de aproximadamente 20 minutos, SCP-049 cocerá a SCP-049-2 y volverá a ser dócil una vez más. Después de unos pocos minutos, SCP-049-2 reanudará sus signos vitales y parecerá reanimarse. No obstante, SCP-049-2 parecerá carecer de funciones cerebrales superiores, y vagará sin rumbo hasta encontrar a otro humano vivo. En este punto, los niveles de adrenalina y endorfina de SCP-049-2 aumentarán a aproximadamente 300% en un intento de matar a cualquier humano que pueda encontrar, antes de volver a su estado distraído y vagabundear sin sentido hasta que se encuentre con más humanos. En esta etapa, se permite la terminación con extremo prejuicio. El incumplimiento de este protocolo afuera de los escenarios de prueba Veradendum T-049-12 es castigado con la terminación. Detalladas autopsias de 049-2 han encontrado varias sustancias inusuales junto con las sustancias habituales en grandes cantidades dentro de los órganos, incluyendo data expugnada. Sin embargo, todavía varios deben ser identificados. Investigadores con autorización de nivel 3 o superior consultar Addendum C-1. Addendum A1 SCP-049 habla hoy por primera vez, 12 de junio de 1920, dirigiéndose al Dr. Un informe completo de la conversación está adjuntado. Entrevistado SCP-049. Entrevistador Dr. Prólogo SCP-049 aleatoriamente comenzó a hablar sin ninguna provocación obvia en la ruta a la instalación de pruebas. Doctor. Ese momento estaba grabando notas en un micrófono de mano. Datos irrelevantes han sido omitidos. SCP-049. ¿Qué es este lugar? Doctor. ¿Qué?
Es un labora. Hay un ruidoso golpe aquí, de parte del doctor. Al dejar caer el dispositivo de grabación al estar en estado de shock. SCP-049. ¿Un laboratorio? Es bastante maravilloso. Ahora no me extraña haber visto tan pocas personas víctimas de la enfermedad. Doctor. Sí. Verás, yo pensaba que eras incapaz de hablar. Estoy en cierto modo sorprendido de que tú, puedas. SCP-049. Oh, sí, buen señor. Simplemente prefiero no hacerlo. La mayoría de las víctimas de la enfermedad son algo melancólicas y no reaccionan del todo bien a la conversación. Te he visto varias veces, y no he detectado la enfermedad en ti, por lo cual asumo que es un doctor, ¿no? Doctor. Sí, actualmente. Llamarme redactado, pero, ¿de qué enfermedad estás hablando? SCP-049. Pues, buen doctor, de la gran peste, ¿de qué más? Doctor Gran Pes. Oh, la peste negra. Debería haberlo visto venir. Pero, nadie aquí está infectado, puedo asegurártelo. SCP-049. Oh, buen doctor, puedo asegurártelo, la pestilencia está aquí, puedo sentirla. Es mi deber en la vida liberar al mundo de esta. Mi cura es la más efectiva. Doctor. ¿Tu cura? Tu cura nos ha costado cientos de vidas. Tu cura es incorrecta. SCP-049. Buen doctor, mi cura es la más efectiva. SCP-049 decae de nuevo en el silencio, y otros intentos adicionales de hacerlo hablar no han sido efectivos. Alegato nos las arreglamos para conseguir nuestras pruebas que se realizaron ese día, tratando de averiguar lo que causa que realice la cirugía, o más exactamente, lo que detecta como pestilencia. Hasta ahora, la investigación no ha demostrado ninguna correlación entre cualquiera de los clase D en que se ha realizado la cirugía. Todavía estamos trabajando en ello. Doctor. Addendum C1 autorización de nivel 3 requerida el 26 de abril de 1920. SCP-049 logró romper la contención. Durante el período de aproximadamente 5 minutos en los que estuvo sin supervisión, entró en contacto con SCP. Al ser detenido, SCP-049 estaba muy calmado y amable. Desde entonces, sin embargo, SCP-049 ha demostrado ser mucho más conversador antes de y durante la cirugía. No sé de qué O49 y esa máscara maldita hablaron, pero parecía mucho más feliz. Ya no parece simplemente sentarse abatido en su celda, y varios miembros del personal han afirmado oírle tararear viejos himnos de la iglesia. Además, en los momentos precedentes a la cirugía, él comenzó a hablar, aparentemente tratando de confortar a su víctima. Asegurando que él es la cura, entre otras cosas. Nuestra investigación se ha centrado ahora a descubrir qué carajo es lo que él y redactado hablaron durante su pequeña conversación. Doctor.